Soy luz del infierno, la dama del terror y el suspenso. El día de hoy traemos una historia que te helará la sangre, un relato más de las leyendas de la Ciudad de México. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte, regálame tu like y no olvides al finalizar tu comentario. Ahora sí, comenzamos con esta historia titulada El Llano de las Sombras. Llegamos a finales de los años 70 y nos acercamos en el extenso llano oriental y solitario de la gran ciudad. Llegamos como lo hicieron muchas otras familias en casi todas las zonas marginales, de manera ilegal, como paracaidistas se nos decía. Algunos de los más conocidos en ese tiempo fueron la ciudad de Nezahualcóyotl. De poco a poco, las ciudades o colonias perdidas fueron construyendo su propia historia. Pero hubo una ciudad perdida, única en su estilo y en mi vida, porque jamás he vuelto a ver nada parecido a ella. De eso hace ya más de 40 años. Sus habitantes llegaron al igual que en todas las ciudades de la capital, de varios estados de la República, en especial del centro del país, de Guanajuato, Puebla, Querétaro, Oaxaca y Veracruz, entre otros. La zona que elegimos se ubicaba más o menos en las delegaciones Gustavo Amadero y en el Palacio Municipal de la ciudad Nezahualcóyotl, justo ahí donde más se formaban las lagunas y lodazales en tiempos de lluvia y grandes terregales en tiempos de calor y viento. Sus casas las construyeron sobre la tierra salitrada con madera vieja, cartones y láminas de petróleo y asbesto, y se distribuían en una serie de callejones que únicamente conocían a la perfección ellos, los miembros de las 22 familias ocupantes que habían construido en la colonia una cooperativa de artesanos de barro y madera para sobrevivir. Y digo, era una colonia única, porque por las noches, desde sus afueras y por encima de una serie de luces de velas que se iban propagando en cada una de las casas maltrechas, se podía observar un fenómeno raro por encima de la colonia. Parecía una sombra, se alzaba sobre ella como abalanzándola, y puedo asegurar que no eran nubes obscuras o terregales de otoño. Bueno, pues a raíz de ese fenómeno, el llano donde se asentó la colonia perdida fue nombrado como el Llano de las Sombras. Iba yo en sexto de primaria y uno de mis compañeros era Carlos, el flaco. Era el líder natural del grupo y por lo mismo muy admirado y querido por todos. El flaco era todo un consumado jugador de fútbol y una estrella en todos los juegos a los que se le invitara. Si era el yoyo, elaboraba una serie de figuras haciéndolas bailar en medio de ellas. Si lanzaba el trompo, la cuerda zumbaba haciendo girar y asemejarse a una constelación con la diamantina que le había pegado. Si de jugar a las canicas se trataba, no más habría que ver la precisión de la puntería con que lanzaba su canica favorita. Su tirito
que se proyectaba cual meteoro mata dinosaurios sobre la tierra. Al menos eso parecían las canicas víctimas de esa colisión. Pero en los estudios, el flaco no brillaba tanto como en los juegos, aunque no era, digamos, un flojo. Un día de febrero, jueves por cierto, ante la proximidad de algunos exámenes, el flaco me pidió que le echara la mano en lengua nacional y a cambio él me iba a dar su tirito. A mí, la verdad, me brillaron los ojos de la emoción. Hecho el trato, él fue a mi casa y le estuvimos dando duro al estudio. A finales de febrero de ese 1971, la maestra Odilia nos dio las calificaciones. El flaco y yo pasamos con 10, por lo que él estaba más feliz que una rana en el agua. Así que nada más por el puro gusto, porque sí, el flaco no solo me dio su tirito, sino me invitó a pasar el fin de semana a su casa. Yo acepté gustoso, a sabidas de que en mi casa mis papás me darían permiso, tal como en efecto ocurrió. El último sábado de ese febrero, Carlos pasó por mí a eso de las 4 de la tarde. Sus papás muy amablemente hablaron con los míos para decirles que no se preocuparan, que cuidarían muy bien de mí. Aceptado el compromiso, nos fuimos en un taxi, propiedad de uno de los tíos de Carlos, que se los había facilitado para la ocasión. Ya dentro del auto le pregunté al flaco: «Oye, Carlos, ¿y a todo esto dónde está tu casa?» «Bueno, mira, a lo mejor como una media hora de aquí». «No, hombre, Bueno, lo que quiero preguntar es ¿cómo se llama la colonia donde vives? ¿Cómo se llama tu colonia?» Carlos se quedó pensando. Sus ojos penetrantes de águila me miraron con la certeza aguda de un cazador que pronto atraparía a su presa, y haciendo una voz gutural me respondió: «En el llano de las sombras». «Ya, hombre, dime la verdad. ¿En serio, así se llama?», terciaron en coro los papás de Carlos, soltando una carcajada por su respuesta sincronizada. «¿Y por qué se llama así?», pregunté, más que por curiosidad o amabilidad, por miedo. «¿Qué te parece si lo averiguas por ti mismo?», me dijo cordialmente la mamá de Carlos. Llegamos al lugar de una media hora de trayecto. Yo me quedé más que atónito. Una pesadilla de perros de todos los colores, tamaños y pelajes, con sus costillas pegadas a la piel y sus colmillos y garras desgarradoras, y destazando el viento, se dirigían ladrando directamente hacia mí. Pero Carlos, el flaco, siempre con ese afán de amigo héroe protector, se agarró rápidamente a coger piedras del suelo y amenazar con lanzar a los canes. Estos, cual si hubiesen ensayado, se hicieron para atrás gruñendo, pero Carlos volvió a amenazarlos con las piedras, y fue hasta entonces que nos dejaron en paz, dirigiéndose al laberinto de casas con su furia entripada. Conforme avanzábamos en el laberinto, no pude contener mi curiosidad ante lo que veía en varias de las casas. «Oye, Carlos, ¿por qué hay casas con moños negros y esos collares de ajos?» «Ah, pues porque ahí vivía gente que recién murió y se les está guardando luto, y los ajos son para ahuyentar a las brujas». «Bueno, eso dicen por aquí. Yo la verdad no creo en esas cosas», aseveró con mucha propiedad el flaco.
Ni digas, Carlos, ni digas. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó lo que nos contaste la otra noche?, le increpó su mamá. Le iba a preguntar a Carlos a qué se refería su mamá, pero en eso llegamos a la casa de mis anfitriones. Esperaba yo que la casa de Carlos y de sus papás fuera semejante a las otras, mas no fue así. Si bien todas eran de maderas y láminas de asbesto, por dentro se veían amplias, agradables y se sentía fresco. Se componían de 2 espaciosas recámaras, una cocina y comedor, y más al fondo había dejado un espacio para lo que sería tiempo más adelante la biblioteca de la casa. Además, era de las poquitas casas con suelo de cemento. Como verás, me dijo su papá, no somos ningunos millonarios, pero esta es nuestra casa y esperamos atenderte como se debe. Mientras vamos a la otra colonia por algo para cenar, le dijo a Carlos, ¿por qué no se ponen a jugar un rato? Carlos me invitó a pasar a su cuarto y nos sentamos en su cama. Estaba con las ansias por saber aquello que poco antes su mamá le había dicho. Así es que sin más le solté de sopetón. Dime, canijo, ¿qué viste la otra noche? No sé bien qué era. Solo recuerdo que empezaba ya a oscurecer y los perros estaban ladre y ladre, y allá enfrente, en la casa vecina, ¿la ves? Estaban además arañando la puerta con mucha desesperación. Yo me espanté mucho porque dicen que cuando los perros ladran y aúllan, como esa vez que te estoy diciendo, es que están viendo a un muerto. Mi papá no llegaba de trabajar y mi mamá había ido a comprar pan, así que yo estaba solo. Entonces agarré bien fuerte mi crucifijo de mi primera comunión y me di valor, porque hubo un momento en que los perros callaron. Fue cuando pegué el ojo a esa rendija, mírala, y vi aquello que, pregunté con azoro. De la casa vecina, prosiguió Carlos, vi salir una sombra muy grande, como de unos 2 metros de alto, volando, seguida de la jauría de perros ladrando y ladrando hasta que se perdió en la oscuridad del cielo. Eso hace ya 1 mes, que fue cuando ahí, en esa casa, murió la última persona aquí en la colonia, y yo no supe qué era esa cosa. Mi papá dice que era mi miedo, que me produjo una visión, pero yo estoy seguro de que si era algo así como, pues no sé, algo como con una capa o alas, no sé bien. Además, cómo es que justo en esa casa, ese mismo día, haya muerto el Juan Casanova. ¿Quién dices? Sí, el Juan Casanova. Él era el galán de por aquí, y a cada rato llegaba a su casa acompañado por mujeres muy guapas. A veces llegaba con una y otras veces hasta con 2. Mi mamá dice que lo mataron porque un señor descubrió que su esposa estaba en la casa del Casanova, y ahí nomás le cortó la cabeza a él. Pero, ¿sabes? Yo no creo que eso haya pasado, porque, según sé, el Casanova murió a esa hora de ese día que estaban ladrando los perros. Y otra cosa, cuando llegaron los de la ambulancia del forense, oí cuando dijeron que el cadáver estaba irreconociblemente seco, hecho ya una momia. ¿Y quieres que te diga una cosa? Me preguntó a sabidas de que le iba a contestar que sí. A mí
En esta colonia ya me da mucho miedo. Con lo del Casanova, ya ves, 11 personas muertas, todas ellas degolladas, pero nadie sabe quién los mató. Ni siquiera la policía ha encontrado por lo menos alguna pista. Por eso a mis papás les pareció genial que vinieras hoy, a ver si así me tranquilizaba un poco. La plática de Carlos era aterrante y sin embargo yo intuí que su plática me estaba pidiendo a gritos que le acompañara al lugar del crimen. Así que le pregunté, ¿vamos a ver? Órale. Carlos y yo pasamos a la casa vecina llevándonos una linterna. No fue fácil introducirnos porque la puerta eran 2 tablas anchas amarradas con un lazo viejo que pusieron los forenses. Luego que lo cortamos con una navaja de afeitar, pasamos. La casa del Casanova tenía solo 2 cuartos grandes y su piso era de cemento. En uno estaba su cama y en el otro era un completo desorden. Con un bote grande tenía su ropa sucia y de un lado a otro estaba colocado un tubo de donde colgaba su ropa limpia. En una de las esquinas de este cuarto vi el retrato de un joven alto que medía casi unos 2 metros de estatura. Parecía muy fuerte y en su muñeca derecha lucía un brazalete de plata y oro, con incrustaciones de piedras de jade, turquesa y obsidiana. Ese era el Casanova, me aclaró Carlos. Era muy alto y muy fuerte, comentó. Quien lo haya matado debió tener fuerza mucha más poderosa que la de él. Bajo el retrato del Casanova había un buró muy viejo. Me llamó la atención porque para abrirlo tenía una perilla grande con una figura rara. Observándola detenidamente vi que se trataba de un rostro con 2 piedras rojas brillantes en los ojos y la boca la tenía abierta como si estuviera diciendo algo. Lo impresionante de la figura es que la boca dejaba ver unos filosos colmillos. Al verlos con más cuidado, me quedé helado. Parecían colmillos verdaderos que le daban un aspecto de ferocidad. A pesar de esto, cogí la perilla y me quedé maravillado. Ahí había 3 filosos cuchillos de plata con mango de oro finamente labrados. Uno tenía grabado un coyote, otro un águila y el tercero presentaba un caballero tigre azteca atacando a una serpiente con silueta alada. Y a un lado de los cuchillos brillaban intensamente 3 fistoles lujosísimos de oro con piedras incrustadas, uno con un granate, otro con una turquesa y el último con una piedra de jade. Mira, ven a ver esto, le dije extasiado a Carlos, pero había encontrado algo también sorprendente. Debajo de un tapete había una losa con una imagen igual a la de la perilla del buró, solo que la losa tenía un aro para jalarla. Nos imaginamos que allí dentro el Casanova había guardado una caja de joyas valiosas o simplemente cosas raras. Sin más, levantamos la losa. Lo que vimos no parecía nada del otro mundo. No había ningún cofre ni cosas misteriosas, pero sí una escalera de concreto que no se veía hasta dónde llegaba. Prendimos nuestra linterna y decidimos explorar. Ya debajo y con la luz de las linternas, las penumbras se retiraban
como viejos telones para mostrarnos, ahora sí, un mundo tan fascinante. Del lado izquierdo de las escaleras nos fuimos pegando a la pared donde se podían apreciar pinturas murales, sus colores vívidamente marcados, parecían recién pintados. Las primeras escenas que pudimos contemplar era la de un dios azteca sacrificando a la víctima y del otro lado su cabeza. En la escena siguiente aparecían los personajes de los cuchillos de plata y oro labrados. La última escena dejó estupefacto a Carlos. Representaba la llegada de su familia y los demás paracaidistas a el llano de las sombras, cobijados todos por una sombra misteriosa. Mira, así estaba el llano cuando llegamos hace un año, y así se ve la colonia cuando ya está a punto de oscurecer, me dijo Carlos. Con razón, ya quieres que se cambien de aquí. En verdad que se ve feo, Carlos. Fácilmente caminamos unos 30 o 40 metros, cuando dimos con otra de las paredes. Fue entonces que a la orilla de la luz de las linternas dejaba ver una silueta. Sin duda alguna, alguien nos estaba acechando y nos sentimos terriblemente amenazados. Nuestras manos temblaron y dudábamos en alumbrar a la persona o echarnos a correr. En la confusión tropecé con el pie izquierdo de Carlos, que me hizo trastrabillar hacia atrás hasta caer sentado. Cuando reaccionamos, la luz de la linterna estaba enfocando directamente a nuestro acechador, pero este no se movía. En un arrebato de pavor, le dirigí la palabra a esa persona para que no nos hiciera daño y tartamudeé. Le supliqué que nos perdonara por entrar a su casa y que nos dejara ir. Por respuesta solo se oyó un pesado silencio y él, nuestro acechador, permanecía en su lugar, simplemente observándonos. Una vez que me incorporé, le hablé al flaco. Carlos, mira. El flaco confirmó mis sospechas. ¿Es una estatua? El espectro era la estatua en verdad. Era terrorífica. Sus orejas eran de un animal, semejantes o iguales a las de un murciélago. Por los ojos también tenía dos bellas piedras rojas, pero puestas en las cuencas de los ojos le daban a la figura un aire de misterio, ferocidad. En cuanto a su boca, en ella había filosos colmillos. De su cuello pendía un collar del que colgaban unos conos que contenían huesos. Respecto a su ropa, vestía solo con un taparrabos. Nos acercamos con miedo a la escultura, que medía casi 2 metros y lucía muy espectral. A su lado se leía en la pared un escrito que estaba en medio de 2 dibujos, un águila y un tigre. Meditadle, señores, águilas y tigres, aunque fueras de jade, aunque fueras de oro también, allá iréis, al lugar de los descarnados tendrás que desaparecer, nadie habrá de quedar. La idea de los descarnados impulsó a nuestros pies y seguimos explorando. Enfrente de esa pared estaba una grandísima piedra de sacrificios en forma de rueda, semejante a la piedra de Tizoc, finalmente labrada y pintada, tal como los trabajan los aztecas. La piedra medía unos cuantos metros de diámetro por unos cuantos de grosor. Solo
que de ella se desprendían, a manera de rayos solares, 4 cabezas de serpientes emplumadas, hechas de madera. Observándolas detenidamente, Carlos se dio cuenta de que la parte de arriba en realidad eran tapas que podían deslizarse hacia adelante. En cuanto abrió una de ellas en forma lisa y a manera de cortinilla tendida, estaba una tela con unas imágenes plasmadas con exquisitos dibujos mexicanos. Intrigados y motivados por una espontánea curiosidad aventurera, adivinamos nuestras intenciones, Carlos de un lado y yo del otro. Procedimos a ir quitando la tela. Aquello que presenciamos no podía ser más real, pero ahí estaba, ante nuestras aceleradas mentes. Una máscara de jade flotaba en medio de la caja, desafiando la ley de gravedad. Era una piedra esplendorosa, llena de magia sin igual, pese a lo amenazante de sus colmillos que dejaba asomar. La máscara nos fue cautivando. Extasiados, ambos nos atrevimos a estirar nuestras manos para siquiera rozarla, pero en eso, y en unos centímetros de tocarla, una niebla fue apareciendo en el interior de la caja y la máscara empezó a humearse como si estuviera sudando. De pronto alcanzamos a escuchar una especie de canto lejano con hondo sentimiento. Carlos y yo nos miramos desconcertados. ¿De dónde provienen esas voces que cada vez se escuchan más cercas? Sin ver a nadie y paralizados por el miedo, pudimos escuchar con claridad ese canto. Esfuércese en querer mi corazón, solo flores de escudo son las flores del Dios. ¿Qué hará mi corazón? Es que en vano vinimos, pasamos por la tierra, de igual modo me iré. Que las flores que han ido pereciendo, nada será mi fama algún día, nada de mi nombre quedará en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Que hará mi corazón es que en vano vinimos, pasamos por la tierra. Acabado el lamentoso canto, pudimos presenciar un nuevo hecho extraordinario. En este, aún más inimaginable, los párpados de la máscara se abrieron, dejando escapar una potente luz ambarina. A la par de que la niebla de la caja se disipara paulativamente, dejando ver a lo largo de ella un cuerpo humano. Sin mediar palabra y con el miedo atragantado, Carlos y yo pegamos un desaforante carrera hacia la salida, sin dejar de voltear hacia la caja. De ella vimos incorporarse lentamente y pesadamente una figura oscura, con la cara de jade, que era la máscara, sintiendo que el miedo se enredaba en nuestras piernas. Como pudimos llegamos por la losa de la casa del Casanova, y de ahí quisimos salir a la calle, pero afuera la situación no era mejor. Un tempestuoso viento cargado de polvo estaba soplando en toda la colonia. Las nubes anunciaban su presencia con truenos y relámpagos, y una pesada lluvia empezó a mezclarse con los vientos terrosos, con todo el terror que nos invadía por el ser que salió de la caja. Nos empujó al callejón para pasar a la casa de Carlos. Empapados, a tan solo cruzar esa calle de 2 metros de ancho, nos metimos en la casa de Carlos, esperando que ya estuvieran de regreso sus papás, pero nada. Nos acercamos a la rendija que nos permitía ver hacia la casa del Casanova.
Casi no lo percibimos por la tupida del aguacero. Solo alcanzamos a escuchar cómo se azotaba la puerta. Media hora después cesó el aguacero, justo cuando la poca luz de la tarde se iba opacando, y entonces ocurrió. De la casa del Casanova vimos aquello que Carlos me había relatado, una silueta oscura de unos 2 metros de alto apareció en la puerta, se quedó quieta y sin que le observáramos rostro alguno, sentimos que nos miraba a pesar de que no teníamos luz alguna prendida. De pronto oímos cómo entre el lodazal que se había formado venían acercándose con sus furiosos ladridos los perros de la colonia. La silueta oscura seguía ahí, con los perros enfrente de ella, y entonces empezó a extender a los lados como si tuviera alas o una capa, pero en esta ocasión, decía Carlos, no alcanza el vuelo, sino que la figura fue creciendo como si quisiera extender sus alas o su velo encima de los perros, encima de la casa donde estábamos. Carlos fue por su crucifijo abajo del colchón de su cama para mostrarlo como escudo y abrazándome a manera de protección, mas la silueta seguía creciendo y los perros se desorientaron. La silueta casi era indistinguible de la noche que ya empezaba a ponerse en la colonia. Entonces comprendí por qué a la colonia se le llamaba el llano de las sombras. Apenas había presenciado esa aparición cuando en la puerta del Casanova vimos salir personajes idénticos a las estatuas que habíamos alumbrado. Eran 4 personajes cuyos cuerpos fuertes contaban con pies y alas de murciélago. Sus ojos brillaban como brasas de fuego, volteaban a todos lados, y casi creímos que no habían descubierto cuando uno de ellos miró hacia donde estábamos nosotros. Titiriteando de miedo, nos aferramos al crucifijo de Carlos y nos agachamos sigilosamente al ras del suelo para no ser descubiertos. El momento nos parecía eterno, y peor aún cuando nuestros oídos percibieron que el ser cruzaba el callejón, hundiendo sus pies en el lodo, hasta que alcanzó a poner sus manos en las tablas de la casa de Carlos. Así, solamente nos separaba la pared de madera. Sentimos desfallecer cuando la criatura introdujo las poderosas garras negras de su mano en la rendija para intentar abrirse paso hacia nosotros, haciendo crujir las tablas. Despavoridos, nos levantamos para correr, pero en eso los perros aparecieron nuevamente en el sitio con sus ladridos y en pos de ataque. Fue así que la criatura sacó sus garras, retrocedió hasta donde se encontraban las otras criaturas y se transformó también en siluetas que desplegaron sus mantos para mantenerse en el cielo alumbrado por la naciente luna llena. Deprisa nos decidimos salir a buscar a los papás de Carlos para encontrarlos en el camino y darles aviso de lo sucedido. El callejón estaba lleno de fango y agua, así que no podíamos correr tan rápido como queríamos. Atrás volvimos a escuchar los ladridos y aullidos de los perros, mezclados con horrendos gritos provenientes de una casa. «¡Es don Juana!», aseguró Carlos. Segundos después se oyeron gritos de otras 4 casas más, abajo, en cielo oscuro. Entretanto, nosotros corríamos y corríamos buscando a los papás de Carlos, sin hallarlos. Atrás de nosotros 3 perros nos seguían cuidadosamente,
y a cada trecho se detenían y volteaban ladrando al lugar del terror para luego alcanzarnos. Uno iba atrás y los otros dos nos iban flanqueando. Luego de correr casi 1 kilómetro y cuando estábamos ya a unos 100 metros de una avenida, un impetuoso viento nos pegó de frente con una fuerza indescifrable que casi nos impedía seguir adelante, y una voz melodiosa a la vez nos llegó a nuestros oídos. Yo soy la voz que viene de la zona del Jade, cubierta por tierra y lagos de noche y de tarde. Yo soy el eco que transita por sus sueños, explorando regiones de azul y de ensueño. Yo soy la sed que busca manantiales de roja pasión, que transmitan en sus venas a la altura del corazón. Yo soy la vida que no mueve en el recuerdo. Yo soy el hombre murciélago que es eterno. Enseguida tenuamente y luego con más claridad fue apareciendo la máscara de jade que vimos en la caja de la serpiente emplumada. Una espesa neblina iba rodeándola hasta volverla visible, un cuerpo humano vestido a la usanza de los guerreros aztecas. Su estatura era formidable. En su brazo izquierdo portaba un redondo escudo cubierto de exquisitos plumajes, en el que portaba los 3 puñales que habíamos visto en el buró viejo de la casa del Casanova. La musculatura de su cuerpo resultaba impresionante y sus rojos y brillosos ojos casi nos hipnotizaban. En respuesta, Carlos sacó su crucifijo para mostrarlo al hombre murciélago, pero esa acción no intimidó en nada al guerrero, quien prosiguió diciendo: para que renazcamos en nuestra tierra, preciso es beber su sangre tierna, no solo la flor, no solo el canto, no más en nuestro pecho un solo llanto. Solo con su sangre detendré el tiempo para poder proclamar mi ser eterno. Impotentes y paralizados, vimos que el guerrero extrajo del escudo uno de los cuchillos de oro plata y dio un paso hacia nosotros, pero los perros se lanzaron con toda su bravura hacia él. Atónitos, presenciamos un hecho terrible. Furioso, uno de los perros clavó sus colmillos en la pantorrilla izquierda del hombre murciélago y otro de los perros lo mordió en su pantorrilla derecha hasta hacerlo sangrar, pero el guerrero no emitía ningún gemido de dolor. Con gran poder el guerrero hundió uno de los puñales en uno de los perros y luego mató al otro con el segundo puñal. El Pinto era el tercer perro. Se puso delante de nosotros para defendernos. El Pinto era mucho más fuerte y diestro que los otros 2 perros y también más astuto. Cuando el guerrero estaba a punto de clavarle el tercer puñal, el Pinto esquivó con gran agilidad el ataque. Ese era el momento para reanudar nuestra huida hasta la avenida central, aquella cuyo trazo llega hasta la zona de lo que ahora es Valle de Aragón, Impulsora, Jardines de Guadalupe y el Campestre Guadalupana, colonia esta última que es donde vivía mi familia. Abordamos un camión que nos dejó cerca de mi casa. Ya a salvo, comentamos a mis papás lo ocurrido. Ellos acudieron con los vecinos para pedirles ir en un grupo hasta el Llano de las Sombras
y rescatar a los papás de Carlos. 30 hombres, jóvenes y adultos, emprendieron el viaje. No llegaron hasta el día siguiente y solo con noticias desalentadoras, excepto los padres de Carlos. Todos los demás habitantes habían fallecido y se encontraban secos, momificados, a la puerta de cada casa. Yacía inertes, además un perro que lo había intentado defender, pero tampoco podrían asegurar que los padres de Carlos estuvieran a salvo, porque no pudieron localizarlos por ningún lado. Las autoridades retiraron todos los escombros que alguna vez formaron parte de la colonia perdida que se llamaba el Llano de las Sombras, y que yo sepa jamás descubrieron la construcción que se hallaba debajo de la casa del Casanova, donde se había ocultado quién sabe por cuántos años o incluso siglos aquellos seres espectrales, bebedores de sangre humana. De esta manera puedo decir que esta sí fue, en toda la extensión de la palabra, una colonia perdida, pues nada de ello queda en pie, solo mi gran amigo temerario, el Flaco. Carlos se quedó a vivir en mi casa hasta que terminó el año escolar. Después se fue a vivir con unos tíos a Estados Unidos, donde continuó sus estudios y años después se graduó de antropólogo. Se dedicó a estudiar todo lo relacionado con los hombres murciélago de las culturas mesoamericanas. Hace una semana fui a recibirlo al aeropuerto de la Ciudad de México. Luego de saludarnos efusivamente, emprendimos el viaje a mi casa para presentarle a mi esposa y mis 2 hijas. Pero antes decidimos ponerle un poco de gasolina a mi automóvil. Nos estacionamos en una gasolinería de la Avenida Central y el despachador nos atendió. Buenos días, ¿cuánto les pongo de gasolina? El despachador, un joven de unos 18 años de edad, medía unos 2 metros y era muy fuerte, y en su muñeca derecha lucía un brazalete de plata y oro, con incrusiones de piedras de jade, turquesa y obsidiana, y terminó de presentarse con una sonrisa cargada de misterio. Bueno, me llamo Juan, pero aquí en este barrio, el antiguo Llano de las Sombras, todos me conocen como el Casanova. Llegamos al final de esta historia del Llano de las Sombras en Nezahualcóyotl. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte, regálame tu like y no olvides tu comentario. Soy Luz del Infierno, la dama del terror y el suspenso. Nos vemos en una próxima transmisión.